Capítulo 7 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 4. Los niños gigantes. Parte A. Durante algún tiempo habían de dar señales de vida, con sus naturales consecuencias, los residuos que quedaron del foco común de aquella famosa granja experimental que pereció a manos del ingeniero. La gran fuerza de la Heracleoforbia se manifestó en las matas secas y hongos de los alrededores de la quinta, pero hemos de manifestar, como leales narradores, que las dos gallinas que pudieron escapar de la matanza de Hickey Brown quedaron solteronas de por vida, causando la admiración de todo el mundo y pasando su existencia en medio de una celebridad infecunda. A los lectores, que sin duda se hallan ansiosos de saber detalles respecto de este asunto, les recomendamos con interés las colecciones de periódicos de aquel tiempo, y muy especialmente las abigarradas columnas de Recording Angel. Nosotros debemos atender exclusivamente al sabio Bensington, que fue la causa y el centro de todo aquel desbarajuste. Nuestro personaje había vuelto a Londres para encontrarse hecho un hombre entera y furiosamente célebre. Todo el mundo había modificado en una noche sus ideas respecto a él. La prima Juana lo sabía todo. El público lo sabía también todo. Los periódicos lo sabían todo y algo más. Claro es que la primera entrevista con la prima Juana parecía que tenía que ser terrible, pero no lo fue tanto como lo parecía. La buena mujer, al fin y al cabo, tenía que rendir su intransigencia ante los hechos, y hubo de aceptar el alimento de los dioses como algo natural e incontestable. Sin apearse de su acostumbrada insolencia, vistió sus modales de cierta corrección y sirvió en adelante a Bensington por deber. Desaprobaba como siempre, pero ya no prohibía. La fuga de Bensington, como ella la llamaba, la había conmovido mucho, de tal modo que la bonachona Juana se empeñó en curar a Bensington de un catarro que el sabio no tenía y de una fatiga que ya había olvidado el sabio hacía mucho tiempo. Con tal motivo, la prima Juana le compró un traje interior de lana, muy higiénico, un traje especial, de nueva especie, y que en parte podía volverse al revés y en parte no. Por lo cual, para un hombre distraído, era tan difícil entrar en aquella ropa como entrar en sociedad. Pero Bensington, con su nueva e inesperada libertad de acción, continuó desenvolviendo su poderoso elemento de la historia humana, el alimento de los dioses. El espíritu público, con su clásico instinto de selección, le había señalado como único responsable, motor y promotor de la nueva maravilla. Las gentes no quisieron saber nada de Redwood y consintieron que Cossard continuara su natural impulso hacia la obscuridad. Antes de que Bensington pudiera darse cuenta de todas estas cosas, el público ya la había analizado y disecado 1000 veces. Su calva, su color casi rojo y sus gafas de oro habían llegado a ser del dominio de la nación. Jóvenes resueltos, provistos de valiosas máquinas fotográficas, invadían la apacible morada del sabio, de cuando en cuando dejando las habitaciones inundadas de humo denso e irrespirable, y corriendo después a llenar las páginas de los magazines y las columnas de los diarios con fotografías de Bensington de cuerpo entero, de Bensington con su chaqueta número 2 y de Bensington con sus famosas botas acuchilladas. Otras personas de diferentes sexos y edades entraban resueltamente a referirle cosas extrañas del maravilloso Boom Food, así fue como le llamó a la Heracleoforbia el periódico Punch, y así continuaron llamándola a los demás periódicos. Y después salían a contar sus propias imaginaciones como si fueran advertencias y dichos de Bensington. El asunto se convirtió en una verdadera obsesión para el popular humorista Bradburn. Este veía en la cosa algo maldito, que no acertaba a comprender, y pretendía, ingeniándose en hallar el lado ridículo, darle un golpe mortal al descubrimiento, haciendo estallar la risa del respetable público. Andaba por los clubs mostrando su abrutada corpulencia y diciendo al primero que podía coger por las solapas de la levita: «¿Sabe usted? Esos hombres de ciencia no tienen ni chispa de gracia. Es indudable que la ciencia matará el buen humor». Los chistes que se le ocurrieron a Bradburn a costa de Bensington llegaron a ser malignos, sangrientos.
Una agencia periodística envió al sabio un largo artículo de un semanario, el cual artículo se titulaba Un nuevo terror, y junto con él una carta en que se le ofrecía un centenar de ejemplares por 5 duros. El pobre Bensington recibió hasta la visita de 2 encantadoras jóvenes, las cuales, después de tomar té en su compañía con indecible indignación de la prima Juana, le enviaron sus álbums para que los firmara. El gran químico se acostumbró pronto a ver su nombre escrito en todas partes y discutido el boom food de la manera más absurda, y hubo de resignarse a leer sendos artículos cuyos autores, a quienes no había conocido ni visto nunca, se suponían en la mayor intimidad con Bensington, que tuvo que llegar al extremo de enterrar las ilusiones que respecto a lo agradable de la fama había acariciado en su época de obscuridad. Al principio no se mostró en el espíritu público ni el menor rastro de hostilidad, si exceptuamos a Broadbent. Se creyó, sí, que sería chistoso que pudiera escapar otro poco de heracleoforbia, pero a nadie se le había ocurrido que aquel grupo de bebés que comenzaba a manifestarse creciera del modo como debía esperarse de la sustancia de los dioses. Lo que más agradaba al digno espíritu público, después de un curso de boom food, era una buena serie de caricaturas políticas, y ya que el alimento tenía tal fuerza, todos hubieran deseado que se nutrieran con boom food, el tesoro de la nación y algunas edificantes exposiciones, como las de las avispas muertas y las gallinas sobrevivientes. Fuera de esto, al público ya lo tenían sin cuidado todo lo demás. Para interesarle era preciso que se atrajera poderosamente su atención hacia las remotas consecuencias del hecho, y aun así no sentía más que un entusiasmo relativo. Ya se sabe que el público es un gran glotón de novedades, pero su versatilidad le cansa pronto de lo nuevo y le hace dirigir la vista a lo novísimo, deseando siempre otra cosa maravillosa en que saciar su curiosidad, que es en realidad insaciable. Había, sin embargo, entre el público un par de personas que miraban mucho más allá del vulgo y que se asustaban de las consecuencias que pudiera originar aquella revolución. Era una de esas personas el joven Caterham, primo del conde de Pewterstone, y uno de los políticos de más brillante porvenir, el cual, aun a riesgo de que le consideraran como hombre cándido, publicó en el 19th Century and After un largo artículo proponiendo la total supresión del boom food. La otra persona interesada era el propio Bensington, que en ciertos momentos decía acosar: «Parece que no se dan aún perfecta cuenta». «No, no se dan cuenta», respondía el ingeniero maquinalmente. «Pero, en medio de todo, nos la damos nosotros. Cuando pienso en lo que esto significa. Ese pobre chiquitín de Redwood y los 3 de usted. Vamos, es terrible imaginar que puedan crecer, acaso, hasta 40 pies de altura. ¿Debemos seguir adelante?» «Sí, sí, adelante hasta el fin», gritó Cossard, convulso y levantando la voz como no lo había hecho nunca. «¿Pues qué? ¿Cree usted que hemos venido al mundo para vivir en la holgazanería? Adelante, adelante. Los resultados son serios, enormes, indiscutibles. Pues, hombre, con que este es el gran éxito de su vida de usted y pretende destruirlo, eso sería perverso, inicuo». Pero Bensington trabajaba ahora en su laboratorio con más excitación que celo. Era hombre de carácter pacífico. Se trataba, claro es, de un descubrimiento maravilloso, pero... Bensington había llegado a adquirir varias modestas posesiones de los alrededores de Hickley Brown, pagando el área de terreno al precio de 90 libras esterlinas, y esto era para él la verdadera consecuencia seria que había logrado de sus especulaciones químicas. Ya se veía famoso, terriblemente famoso, lo cual significaba algo que está por cima de muchas satisfacciones. El hábito de la investigación tenía en él una gran fuerza, y eran muy raros los momentos en que el sabio hallaba en su laboratorio algo más que la costumbre para empujarle al trabajo. Aquel hombre bajito, con sus gafas de oro y sus botas acuchilladas, arrellanado en su sillón y llevando las pesas lentamente a los platillos de la balanza, sentía en el cerebro, momentáneamente, el relampagueo de sus visiones de adolescente. Percibía con claridad fugitiva el resurgir de la semilla con que había sembrado su mente en aquellos lejanos tiempos y veía,
como si fuera en el cielo y a través de las grotescas figuras del presente, el mundo futuro de gigantes con todas las cosas inmensas que lo porvenir guardaba almacenadas, vagas y espléndidas como esos brillantes palacios que se divisan en la lejanía iluminados por un hermoso rayo de sol. Y entonces le parecía como si aquel distante esplendor no hubiera brillado nunca en su cerebro, pues sólo veía que se cernían sobre su cuerpo sombras siniestras y oscuridad pavorosa, inmensidades inhospitalarias y objetos fríos, terriblemente salvajes. Entre tan complejas y confusas ocurrencias, como envolvieron la vida del sabio, sobresalió una figura notable que llegó a ser cual el movimiento director de todas esas exterioridades a los ojos del famoso Bensington. Tal fue el doctor Winkles, aquel singular auxiliar de Redwood que sirvió a éste como instrumento para propinar a su hijo el celebrado alimento de los dioses. Evidentemente, mucho antes de estallar la revolución heracleoforbiana, el digno Winkles ya había sentido un grandísimo interés por los polvos que Redwood le diera, y cuando las fenomenales avispas comenzaron a atraer la atención y a excitar el terror público, el joven doctor comprendió la realidad, pues era hombre cuyos méritos y brillante porvenir se reflejaban claramente en su aspecto, en sus costumbres y en la moral de sus actos. Winkles era alto, rubio, de ojos claros y penetrantes. Tenía las facciones regulares y musculares, la cara afeitada, andaba derecho como un huso y mostraba en sus obras una energía nada vulgar. Usaba levita larga, corbata negra y ancha, cadena de oro, las cuales, con el sombrero de seda, le daban aspecto de verdadero sabio, de sabio más profundo que los demás sabios de la humanidad. Después del formidable estallido que produjo el alimento de los dioses, formó Winkles tal aire protector con relación a Bensington y a Redwood, que hasta el insigne inventor de la heracleoforbia creyó que el verdadero autor de la revolución científica había sido el propio Winkles. Cuando Bensington apuntó algo sobre los peligros del descubrimiento, Winkles dijo: «Esas cosas no son más que meros accidentes. El descubrimiento es el todo. Convenientemente desarrollado, bien manejado y vigilado, el descubrimiento de nuestra comida es verdaderamente portentoso. Hay que fijar la atención exclusivamente en él, sin distraerla para nada ni descansar un momento». Winkles, en efecto, no pensaba en que nadie descansara. Se pasaba el día en casa de Bensington, el cual, desde la ventana, veía llegar el irreprochable carruaje de Winkles a lo largo de Sloane Street, y pocos segundos después el singular doctor entraba en el cuarto con un manojo de papelotes, noticias, informes y curiosidades. «Bien, bien», decía. «¿Y cómo va eso? ¿Adelantamos mucho?» Luego entraba de lleno en la comidilla eterna. «Ya ve usted, amigo Bensington, Caterham ha dado una conferencia sobre la heracleoforbia en la asociación religiosa». «¡Dios mío!», exclamaba Bensington. «Pero ese caballero es primo de un ministro, ¿no es verdad?» «Sí, sí, el mismo. Es un joven inteligentísimo. Algo reaccionario, ¿sabe usted? Bastante reaccionario. Pero, en fin, por lo demás, inteligentísimo. Está absolutamente dispuesto a sacar partido de nuestro descubrimiento y habla de nuestro propósito de usarlo en las escuelas elementales». «¿Nuestro propósito de usarlo en las escuelas elementales?», dijo asombrado Bensington. «Sí, sí. Dije algo de esto el otro día en la Politécnica, así como al pasar. Traté de hacerles ver con claridad que la cosa era altamente beneficiosa, a pesar de los primeros e insignificantes accidentes, que no es posible que ocurran otra vez. Ya sabe usted que esto sería gran cosa. Caterham parece haber recogido lo que yo dije». «Pero, ¿qué es lo que usted dijo?», preguntó Bensington. «Nada de particular. Pero ya ve usted cómo lo toman en serio. Él dijo que ya se ha gastado bastante en escuelas y sacó a colación historias antiguas sobre ciertas lecciones de piano. Dijo además que está bien que se dé a los niños una educación adecuada a sus condiciones, pero que nutrirlos con un alimento como la heracleoforbia sería hacerles perder por completo el sentimiento de las proporciones. Y luego preguntó qué ventaja puede traer el hecho de que los pobres crezcan hasta 36 pies de altura, lo cual quiere decir que él sabe perfectamente que los muchachos llegarían a tener 36 pies de altura. «Y llegarían a tenerlos», dijo gravemente Bensington.
y luego añadió: «¿Pero nadie dijo nada?» «Sí, yo dije algo». «Pero, querido Winkles». «Sí, dije que aún serían mayores». Pero él interrumpió preguntando si ser más grande los haría mejores y más felices. El punto es interesante, ¿verdad? Preguntó que si en estas condiciones serían también más respetuosos hacia el principio de autoridad. Es verdaderamente original que tales gentes estén tan deseosas de justicia tratándose de lo porvenir. Agregaba Caterham que aún hoy día es costosísimo dar a los niños la alimentación necesaria y si había de permitirse que agrandaran de tamaño, teniendo en cuenta aquella circunstancia tan esencial a la vida. ¿Qué le parece a usted? De mi simple observación, hace Caterham una propuesta formal y hasta llega a calcular lo que podría costar un par de pantalones para un muchacho de 20 pies de estatura. Él cree que costaría 50 duros. Vamos, que es muy curioso este Caterham. Afirma que el honrado contribuyente tendrá que tributar también para esto. Todo padre tendrá derecho a que le críen los hijos, y luego entra a considerar el arreglo de las escuelas, el coste que representaría el aumento del tamaño en el material, etc. ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Para formar un proletariado de gigantes hambrientos? Caterham termina diciendo que si esta salvaje sugestión no puede realizarse, el fracaso no cambia el aspecto del asunto. El alimento es tan extraño que resulta infame y perverso, pues si una vez se ha desparramado desordenadamente, podría ocurrir lo mismo otra y 100 veces, dando origen a males sin cuenta. —Y así es, por desgracia, así es —interrumpió Bensington. —Y por último —continuó Winkles—, Caterham propone la formación de una sociedad cuyos fines sean la conservación de las proporciones naturales de las cosas. Es singular, ¿verdad? La gente se aferra a la idea. —Pero, ¿qué es lo que se propone? —dijo Bensington. —Sin duda, promover un escándalo con semejante sociedad. Ellos quieren demostrar que es ilegal la fabricación de la heracleoforbia, o por lo menos su circulación. Yo he escrito algo para hacer ver que las ideas de Caterham son exageradas, pero crea usted que maldito el daño que le habrá hecho mi oposición. Nada, que es curiosísimo cómo gana prosélitos. Y hay que contar entre estos a la National Temperance Association, que ha ordenado a sus individuos la sobriedad en el crecimiento. Hizo Bensington frotándose la nariz. Después de lo que ha ocurrido, es natural esta revolución. La cosa es, en realidad, aterradora. Winkles paseó pensativo algunos minutos por la habitación. Luego salió. Era evidente que había algo importante en su espíritu, algo que esperaba desarrollar y exponer. Un día en que Redwood y Bensington se hallaban juntos, Winkles les permitió ver un chispazo de lo que pasaba en su interior. —¿Qué tal va eso? —exclamó al entrar el doctor. —¿Hay novedades? —Estamos haciendo una especie de información para la academia. —¡Ah! —exclamó Winkles acercándose a la chimenea. —Pero vamos a ver, ¿deben ustedes...? —¿Debemos qué? —Publicar eso. —Vaya, no vivimos ahora en los misterios medievales. Ya lo sé —dijo solemnemente Winkles. Opino como Cossard, que tiene ideas muy justas sobre el verdadero método científico. Sí, en la mayor parte de los casos tiene razón Cossard, pero este es un caso excepcional. Pues bien, dijo Bensington, nosotros expondremos todo el asunto ante la Real Academia y lo haremos de la manera más apropiada y exacta. Winkles volvió a la carga en otra ocasión. Tiene usted que considerar, amigo Bensington, que la heracleoforbia es un descubrimiento excepcional, desde muchos puntos de vista. —No importa —replicó Redwood—. Es que esta clase de conocimientos puede traer perturbaciones y abusos muy graves, como dice Caterham. Redwood permaneció silencioso. Y además, continuó Winkles, descuidos lamentables. Si nombráramos una comisión de confianza que inspeccionara la fabricación del boom food o de la heracleoforbia, como debemos llamar al alimento, podríamos... El doctor se detuvo. Redwood, visiblemente contrariado, hizo como que no había comprendido. Fuera de las habitaciones de Redwood y Bensington, pasaba Winkles por una autoridad respecto de la cuestión del alimento de los dioses, aunque sus conocimientos no eran aún completos en la materia. Escribía cartas sobre el uso de la heracleoforbia,
redactaba notas y artículos defendiéndola y asaltaba a las sociedades científicas para perorar sobre la famosa substancia, llegando a encontrarse, a los ojos del público, identificado con ella. Publicó hasta un folleto titulado La verdad sobre el Boom Food, en el cual trataba de atenuar los sucesos de Hickley Brown hasta reducirlos a la nada. Afirmaba que era un absurdo creer que el alimento de los dioses hiciera crecer al hombre hasta 36 pies de altura. Esto era una exageración palpable. El Boom Food los haría un poco mayores, pero nada más. En la intimidad de la casa de Bensington era indiscutible que Winkles se afanaba por ayudar al sabio en la preparación de la substancia y aun por corregir, si era posible, la fórmula hallada por el insigne químico. Quería, en fin, participar en todo cuanto se relacionaba con la heracleoforbia y afirmaba continuamente que el descubrimiento era maravilloso y constituiría la gloria del inventor si éste hallaba de algún modo una salvaguardia. Por fin, un día Winkles abordó resueltamente la cuestión y preguntó a Bensington cómo preparaba la heracleoforbia. «He pensado», dijo Redwood, «en todo cuanto usted me dijo». «Bien. ¿Y qué?», interrumpió Winkles. «Y veo que, efectivamente, divulgar este conocimiento puede originar muchos abusos. Usted mismo lo dijo». Sí, pero ¿va usted a explicarme a mí mismo lo que hablamos? Naturalmente. ¿Por qué no? Winkles estuvo todo aquel día reflexionando, y cuando volvió a ver a su maestro le dijo: «He pensado, mi respetable amigo, en que yo estoy propinando al hijo de usted unos polvos cuya composición y naturaleza desconozco, y esto puede acarrearme alguna grave responsabilidad». Redwood quedó pensativo. Winkles añadió cambiando de conversación: «Ya sabe usted que la sociedad formada contra el Boom Food la componen millares de individuos. Caterham la representa como el más elocuente y han formado comisiones de propaganda y de resistencia. Vamos, que lo han tomado en serio y hasta pretenden que se prohíba legalmente la preparación de la heracleoforbia sin licencia especial y que se castigue a quien la administre a los que no cuenten más de 21 años de edad. La sociedad formada para la conservación de la estatura normal del hombre tendrá como representante en el Consejo a Mr. Harrison, que ha escrito, como usted sabe, un ensayo sobre el Boom Food, llamándolo vulgar e inarmónico, con aquella revelación de humanidad que hallamos en las doctrinas de Comte, lo cual demuestra lo perverso que es. Dice que no hay nadie que comprenda a Comte. «Pero usted no piensa decir», interrumpió alarmado Redwood. «No harán nada. Eso es indudable. Pero la opinión pública será siempre opinión pública y los votos serán siempre votos. Todo el mundo ve que se hallan ustedes ocupados en algo que revoluciona y perturba, y es cosa sabida que el instinto humano se opone siempre a todo lo que significa una perturbación. Sin embargo, la idea de Caterham de que esos hombres lleguen a tener 36 pies de estatura no es muy creída. Las gentes se resisten a creer que un individuo no pueda entrar cómodamente en una iglesia, en una sociedad, en un teatro, en cualquier institución o lugar formado para reunir a los hombres. Pero esto no evita el hecho de que estén intranquilos y temerosos, porque al fin y al cabo ven algo más que un descubrimiento ordinario». «Eso ocurre», observó Redwood, «en todos los descubrimientos e invenciones». «Sí, pero aquí se trata ya de una obstinación muy digna de notarse. Caterham sigue marchando sobre el tema de que puede haber otro descuido, como el de la granja. Yo digo que no y que no, pero vaya usted a saber». Winkles se puso a dar vueltas por el cuarto pensando en si daría suelta a su secreto. Pero sin duda debió de pensarlo mejor, pues a los pocos segundos abandonaba la habitación y la casa de Bensington. Este y Redwood permanecieron mirándose silenciosamente. Luego dijo Redwood con voz nerviosa: «Pues bien, pongámonos en lo peor. Y, ya puestos en lo peor, aseguro a usted que yo doy la heracleoforbia a mi pequeñuelo con mis propias manos». Pocos días después, Redwood leía en el periódico que el ministro del ramo había prometido nombrar una comisión que estudiara el asunto del Boom Food. Redwood se dirigió a casa de Bensington con el periódico en la mano. «Yo creo», dijo en cuanto hubo entrado, «que Winkles está perjudicándonos en esta cuestión. Sin duda está haciéndole el juego a Caterham, pues no cesa de hablar por todas partes, y esto alarma a la gente. Si continúa de este modo va a concluir por estropear nuestras investigaciones».
Ya estoy yo bastante preocupado en lo que se refiere a mi chiquitín, para que ahora... Bensington expresó también su deseo de que Winkles cesara en su campaña. —¿Y ha notado usted, añadió Redwood, cómo sigue en un empeño de llamar Boomfoot a la Heracleoforbia? Sí, ya lo he notado, y maldita la gracia que tiene ese nombre. Pero expresa lo que es el asunto para Winkles. ¿Y por qué se preocupa tanto en estas cosas? Al fin y al cabo, él no tiene nada que ver con ellas. —¿Verdad? Pero a él le gusta ese ir y venir y ese hablar sin tino. Winkles no tendrá nada que ver en nuestras cosas, pero todo el mundo llegará a creer que todo es suyo, y eso es lo que le importa. Y en el caso de que esta ridícula agitación tome un carácter más serio, mi hijo no puede dejar de tomar el alimento, y aun en el caso peor... Entonces se oyó un ruido como de quien llega dando saltos, y a poco se vio entrar en la habitación a Winkles frotándose las manos. —¡Hombre! —exclamó Bensington mirando contrariado al recién llegado por encima de sus gafas. —Me agradaría que entrara usted en la habitación después de haber avisado. Winkles se disculpó cortésmente y luego se volvió hacia Redwood y dijo: —Celebro hallar a usted aquí. —Ah —respondió Redwood—, ¿sabe usted ya lo de la comisión que nombra el gobierno? —Sí, lo sé. —¿Y qué le parece a usted? —Oh, una cosa excelente. Esto calmará la agitación pública, ventilará el asunto y cerrará la boca de Caterham. Pero no he venido por eso. El hecho es que... —A mí me desagrada mucho eso de la comisión —dijo Bensington—. Y sin embargo, agregó Winkles, es indudable que será provechosa. Se lo aseguro a usted. Creo que no habré faltado a la confianza, pero yo... Redwood hizo una mueca muy significativa. Y luego continuó Winkles: yo puedo aclarar el asunto y facilitar la cuestión. Se puede declarar que el alimento es analizable y, sobre todo, que no ocurrirá otra vez algo parecido a la catástrofe de Hickley Brown. Y eso, precisamente, es lo que se necesitaba, una seguridad del gobierno. Y claro, yo podría hablar con más confianza si yo supiera... Pero justamente en este momento ocurre otra cosa que necesito consultar con ustedes. El hecho es que me encuentro con una dificultad y ustedes podrían sacarme del aprieto. Redwood se sentía íntimamente contento. La cosa es altamente confidencial. Siga usted, dijo Redwood. No se preocupe usted por tan poca cosa. Hace poco me han encargado un niño, el niño de un elevado personaje. Winkles empezó a toser. —¿Va usted prosperando? —dijo Redwood. —Sí, todo lo debo a mi éxito con su hijo de usted, amigo Redwood. No puedo, sin embargo, disimular la antipatía que siento contra el uso de los polvos, pero encuentro que entre los individuos más inteligentes... Pero hay que andar despacio, ya sabe usted. Mas, en el caso de Su Alteza, quiero decir, de este nuevo cliente mío, la cosa... Naturalmente ha partido del padre. Yo no me hubiera atrevido nunca. A Redwood le pareció que Winkles hablaba con embarazo. Yo creí, dijo el sabio, que usted tenía dudas sobre la conveniencia de administrar estos polvos. Sí, pero dudas pasajeras, respondió Winkles. Entonces no renunciará usted a dar... ¿A su hijo de usted? No, de ninguna manera. Es que, según mi modo de ver, el dejar de dárselos sería un crimen. Sí, y yo no lo cometeré por nada del mundo. Bien, pues tendrá usted los polvos. Supongo, agregó Winkles, que no podrá darme usted la... No tenga usted cuidado. No hay fórmula. No sería conveniente, Winkles. Yo mismo le confeccionaré los polvos. Bien, es igual, dijo el doctor mirando con dureza a Redwood. Es igual. ¿Acaso sea mejor? Puedo asegurarle a usted que no me importa lo más mínimo. Fin del capítulo 7.